Hola, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos una nueva charla de nuestro ciclo sobre recomendaciones para la rehabilitación y cuidado de personas post-COVID-19 que realizamos desde Hospital Digital. Mi nombre es Gonzalo León y el tema que abordaremos hoy es cuidados nutricionales para la rehabilitación. Un tema muy importante considerando los efectos sobre el organismo que genera el COVID-19 en personas hospitalizadas y especialmente aquellas que pasan por cuidados intensivos desde la deglución, como veíamos la semana pasada, hasta la pérdida de masa muscular, la pérdida de olfato y de apetito, entre otras, hacen que la rehabilitación requiera de un manejo nutricional específico. De esa forma, la persona podrá recuperar masa muscular, su energía física y obviamente su condición de salud en general. Les quiero presentar entonces a nuestra expositora de hoy, que nos estará entregando recomendaciones para el cuidado nutricional. Ella es Carolina Concha, nutricionista del Hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Gracias, Acá gracias a esperando ti, ya para empezar. gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Te voy a dar el pase para que comiences tu exposición, pero antes quiero recordarles a quienes nos están mirando que el chat ya está disponible para que puedan enviar sus preguntas o comentarios para que Carolina la responda al final de su presentación. Carolina, el Zoom es todo tuyo. Perfecto. Ya. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Como saben, hoy día vamos a hablar sobre los aspectos nutricionales. Los aspectos nutricionales de los pacientes que han tenido COVID y COVID prolongado, ¿ya? Entonces, para empezar, es importante primero mencionar que una persona, cualquiera sea, que tiene exceso de peso, tiene mayor riesgo de contagiarse, 47% más riesgo de contagiarse. Esta persona, si se contagia, tiene 113% más riesgo de estar hospitalizado, ¿ya? 74% más riesgo de ingreso a UCI y 48% mayor riesgo de mortalidad versus una persona que no tiene exceso de peso, aunque también si la persona está desnutrida, también va a tener mucho mayor riesgo que otra persona que no, ¿ya? Acá vemos el tiempo de la evolución de la infección por coronavirus es variable, ¿ya? Todos saben que los primeros son 14 días y después va variando la infección y cuando se considera que es de 6 a 12 semanas es cuando se llama persistente, ¿ya? Y más de 12 semanas prolongado, ¿ya? Prolongado también se ha visto que los pacientes que no tienen o no han estado en UCI con ventilador mecánico son los que más han a largo plazo un COVID prolongado con síntomas. Todos estos síntomas son muy variables. Yo solamente voy a como destacar los que tienen mayor aspecto nutricional porque claramente las charlas anteriores ya han visto todo lo que es fonoaudiología, lo que han visto kinesiología y también cuando la doctora Quebeque expuso, ¿ya? Acá dentro de los signos y síntomas que tienen mayor repercusión en los pacientes, o sea, mayor repercusión a nivel nutricional, principalmente es la anorexia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona no siente apetito, ¿ya? Una persona que tiene COVID-19, uno de los primeros síntomas que, bueno, aparte de la fiebre, la tos, que eso, como dije, no iba a recalcar eso, presenta anorexia, ¿ya? Al presentar anorexia, tiene una disminución de ingesta de alimentos, por ende, la persona empieza a bajar de peso. La persona ve que tiene pérdida de peso involuntario, ¿ya? Producto de esto, la persona está con disnea, se cansa, se agota, tiene que no hace mucho ejercicio, entonces ya se produce la disminución de la movilidad, ¿ya? Junto con esto, la persona siente fatiga, también disfagia, que lo vieron la semana pasada, que es cuando tienen trastorno de deglución, cuando ya la persona no puede deglutir o tragar bien, entonces se atora o simplemente no puede tragar, ¿ya? Alteraciones gastrointestinales como diarrea, náuseas, que también eso repercute directamente y la persona no quiere comer porque se siente mal o está muy hinchado, muy distendido, entonces claramente eso también la persona no va a querer tener ganas de alimentarse. Y todo esto también repercute en un desgaste muscular. Claramente la persona si no consume alimentos, no consume proteínas, hay una atrofia muscular, entonces hay un desgaste muscular, ¿ya?
Y también todo esto conlleva a la sarcopenia, que la sarcopenia es cuando hay una disminución del tejido muscular de la persona y aumento de la masa grasa, ¿ya? Y esto se ve principalmente en los pacientes que han estado hospitalizados, hospitalización prolongada, cuando están con ventilador mecánico, tratan de salir del ventilador mecánico y no pueden porque no tienen la masa muscular para poder salir, entonces ahí están y pueden estar un montón de semanas y se desnutren, todo un círculo, ¿ya? Y claramente todo eso conlleva también a, como dije, a la pérdida muscular. Acá también, como les mencionaba al principio, no solamente la obesidad tiene mayor riesgo para una persona que tenga COVID-19, también la desnutrición, porque la desnutrición también lleva a que la persona no tenga masa muscular, esté inmunodeprimida, al estar inmunodeprimida no tiene defensa, entonces claramente ingresa por COVID, en el hospital se puede agarrar cualquier otra bacteria, entonces al final llega por COVID y sale por cualquier otra cosa, por si logra salir del ventilador mecánico en UCI, ¿ya? Y también la obesidad, que era lo que les explicaba. Ya, hay también algo súper importante, que también las patologías que son enfermedades crónicas no transmisibles, que se llaman, que son la diabetes, hipertensión, también dislipidemia, también repercuten en que la patología de base, que es el COVID, sea mucho más extenso. Ya, ahora entrando como ya, como bien en el tema nutricional, la semana pasada, como les comentaba, vieron todo el tema de la disfagia, ¿ya? Tengo que mencionarlo porque la disfagia, como les comentaba, es una alteración de la deglución. Al haber una alteración de la deglución, tenemos que ver cómo se va a alimentar esta persona, porque al no poder tragar, tenemos que ver qué hacen, ¿ya? Mientras más tiempo tenga ventilación mecánica, mayor riesgo va a ser de tener disfagia y también acá, bueno, la foto de esta persona, que es la disfagia, principalmente uno lo ve cuando una persona toma agua y empieza a toser, 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 y claramente eso es porque ni siquiera puede tolerar los líquidos, ¿ya? Entonces, como dice acá, es importante cuidar la alimentación y la ingesta de los pacientes que han salido de la UCI, que tienen grandes dificultades para deglutir, ¿ya? Cuando una persona está con dificultad para deglutir, hay que ver el acceso y el tipo de alimentación que va a tener, ¿ya? Porque claramente si al solamente tomar un vaso de agua se atora, tenemos que ver otra vía de alimentación, ¿ya? Tenemos dos, principalmente. Una, que es la vía oral, que es la fotito que está acá, que uno puede comer todo lo que quiera, vía oral, cualquier consistencia, no hay problema, ¿ya? Pero dependiendo del grado de disfagia que tenga, también va a haber un cambio en la alimentación, el tipo y la consistencia. Ya acá, por ejemplo, en la primera foto está una persona con sonda nasogástrica, que es la alimentación cuando se pasa una sonda a través de la nariz para llegar al sistema digestivo, directamente al estómago o al intestino. Entonces, a través de esa sonda, que es como una manguerita, se pasa la alimentación, ¿ya? También está la otra, si es hacer a más largo plazo, se usa la gastrostomía, que es la segunda fotito que tenemos, y esa fotito muestra que hay una manguera que va directamente a la cavidad gástrica, ¿ya? Porque eso indica que la persona, como hacer a largo plazo, no se justifica que tenga la sonda. Pero en el caso que lo ideal es que la persona ya empiece con fonoterapia y va trabajando, ahí después podemos cambiar la consistencia, ¿ya? Entonces ahí empezamos a ver todo el tema de las papillas, que puede ser una papilla semilíquida, pero primero empezamos con papilla espesa, ¿ya? Y si todo anda bien, ya después podemos cambiar de consistencia a un régimen que ya es un régimen blando, que claramente el aporte nutricional va a ser mucho mejor y va a ser claramente más atractivo para la persona comer la foto con un pollo con puré que una papilla, ¿ya? Y todo esto es importante porque claramente es la forma que vamos a tratar de nutrir nosotros a la persona, ¿ya?
¿Y para qué nos importa saber cómo lo vamos a nutrir? ¿Ya? Porque una cosa es alimentarse, pero uno se alimenta para nutrirse, ¿ya? Es como una necesidad básica. Aparte, bueno, lo demás que cuando uno está con amigos, con compañía, con la familia, pero la necesidad básica es la nutrición, ¿ya? Acá, ay, me pasé. Ya, ahí sí. También, como les mencionaba, está el COVID prolongado, que es cuando persiste toda la sintomatología, ¿ya? Acá también puse todos los síntomas que son, que tienen mayor repercusión a nivel nutricional, que si una persona tiene pérdida del gusto, pérdida del olfato, náuseas, desórdenes digestivos también como diarrea, hinchazón, distensión abdominal, también tiene una baja de peso y dolor de garganta, eso todo va a conllevar a que la persona esté con desnutrición, no va a querer comer, entonces eso también va de la mano con la nutrición, ¿ya? ¿Y qué es la nutrición? Acá vemos que la nutrición, ¿qué es lo importante? Uno se nutre para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona, ¿ya? Si yo no como, me muero, y eso es como el típico dicho, enfermo que come no muere, y es muy cierto, ¿ya? Entonces los requerimientos nutricionales hay que cubrirlos para evitar que este caballero que se ve acá, que está relativamente, digamos, normal, llegue a la desnutrición, y que el claro ejemplo de cuando uno va al hospital y pacientes de larga data están ya desnutridos, ¿ya? Uno cuando se nutre obtiene carbohidratos, proteínas y lípidos, que son los principales nutrientes, y el agua, que es el principal nutriente que forma la composición corporal, ¿ya? Dentro de esto, uno de los principales, que después lo voy a mencionar, pero es a gran detalle, son las proteínas, ¿ya? Los carbohidratos, como el objetivo de los carbohidratos es una función energética en el organismo, las proteínas es estructural, los lípidos es para, son como depósitos, entonces cuando a veces uno dice, oh, este está gordito, o sea, si come un día no importa, claramente es porque tiene mucho tejido adiposo y tiene harta reserva, ¿ya? Entonces acá yo pongo estas dos imágenes de las papillas, que lo ideal, si una persona está con disfagia, lo ideal es que sea una alimentación atractiva, porque va a ser totalmente distinto si yo estoy todos los días comiendo papilla, hasta que sea evaluado por fonoaudiólogo y me dé el pase para poder ir o sea, cambiando en el régimen a estar comiendo puré, arroz, fideo, o sea, una alimentación más variada. Entonces, uno de como los tips que uno siempre les da a las personas es hacer papillas de distintos colores, ¿ya? No todos los días, es lo mismo que les pasa a las guaguas cuando empiezan a comer. Después se aburren de la comida porque siempre es la misma alimentación. Entonces, lo ideal es que sea variada, atractiva para la persona, y si no logramos cubrir el requerimiento, que ese es uno de los problemas de las papillas, porque al tener mayor cantidad de agua, para tener la consistencia papilla, claramente la persona se va a seguir estando con desnutrición, ¿ya? Va a seguir bajando de peso. Entonces lo ideal que nosotros no queremos que pase eso. Entonces a veces podemos recurrir a los suplementos, ya los suplementos alimenticios, que hoy en día hay muchos, por uno donde va a la farmacia, siempre hay como un lugar donde está todo lo que son los suplementos alimenticios, ¿ya? Pero si nosotros no podemos costear los suplementos, porque claramente son, digamos que son caros, también podemos nosotros ocupar cosas que tenemos en la casa, alimentos en la casa, ¿ya? Que los vamos a ver en la otra diapositiva. Y también, por ejemplo, si hacemos una papilla y quedó muy líquida, también, o por ejemplo, esta persona quiere consumir, no sé, leche, también podemos usar algún espesante que también los vemos en la farmacia, pero también son de alto costo. Entonces, igual hay otros tipos de espesantes, ¿ya? Acá, el aporte de los nutrientes, ¿ya? Como les decía, las proteínas son fundamentales
para poder, bueno, uno, nutrir al paciente y contrarrestar toda la sintomatología que produce, una de las principales sintomatologías, que es la desnutrición proteica, la sarcopenia, la debilidad muscular. Entonces, y todo esto conlleva también a la fatiga, que también habló harto el kinesiólogo la semana antepasada. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nosotros encontramos las proteínas? Principalmente en las carnes, carne de vacuno, carne de pollo, pescados, pero uno igual puede decir son de alto costo. Entonces, igual ese es uno de los principales problemas cuando uno les dice, ya coma 4 veces a la semana carne de vacuno. Entonces, es casi, hay personas que reciben la pensión mínima, entonces es imposible. Entonces, ¿cómo podemos también costear todo y tener todo el aporte de proteínas que requiere una persona? También con el huevo. El huevo es como el gold standard, así como tiene el mejor aporte de proteína y siempre como nutricionistas nosotros lo consideramos como lo mejor. Y después seguimos con lo otro. Entonces, claramente si no tenemos para costear todos los otros alimentos, el huevo uno va a cualquier, prácticamente a cualquier negocio y hay huevos, ¿ya? Y siempre se habla de que el huevo tiene mucho colesterol. Eso igual es un mito que pasó hace mucho tiempo, ¿ya? Se ha visto que el consumo de huevo no altera el colesterol, por si me llegasen a preguntar, ¿ya? Lo que altera es con qué lo consumimos, ¿ya? O sea, toda la población chilena consume muchas grasas saturadas, entonces todo esto es lo que al final hace que el colesterol aumente en la sangre, ¿ya? Entonces no tengan miedo por consumir el huevo, y bueno, y si les da miedo, no es necesario que se coman la yema, la clara es donde solamente tienen proteínas, ¿ya? Entonces si necesitamos aumentar el aporte de la persona que haya estado con COVID o está con COVID prolongado para que después pueda empezar a rehabilitarse, a empezar a ganar masa muscular, también tenemos el huevo, ¿ya? También, por ejemplo, una papilla, que sabemos que, como les explicaba, va a tener mayor aporte de agua. Lo ideal también es que tenga aporte de nutrientes, ¿ya? Aparte del agua. Entonces también podemos optar por el aceite, ¿ya? No es necesario que sea el aceite de oliva, el aceite así que uno encuentre más caro en el supermercado, ¿ya? Todos los aceites tienen el mismo aporte calórico, ¿ya? Y una cucharadita de té, que es la cucharadita chica, aporta 50 kilocalorías. Entonces, siempre a los pacientes o a los familiares de las personas que son los que están a cargo de la alimentación, es agregarle aceite, ¿ya? Pueden ser 3 cucharaditas, entonces ahí ya estamos también aportando mayor aporte de kilocalorías. Le podemos agregar, si le agregamos un huevo, le podemos agregar 2, o 2 huevos más una clara, entonces igual ahí estamos aportando proteínas, porque un huevo aproximadamente tiene como 7 a 8 gramos de proteína, ¿ya? Y también, si estamos viendo las consistencias, pero no podemos costear la compra de un espesante en la farmacia, también están los espesantes que uno utiliza en la casa, que bueno, ahí yo puse que es el almidón del maíz, para no poner ninguna marca, y el almidón de la papa, o sea, la maicena y el chuño. Nosotros generalmente en el hospital, cuando tenemos un paciente con disfagia, no le vamos a estar dando todo el día papilla. Ya también la persona necesita consumir agua. Pero como les explicaba previamente, si consume agua se atora. Entonces, ¿qué hacemos? Espesamos el agua con chuño. ¿Ya? Entonces así nos aseguramos que la persona se esté hidratando, aparte de que lo más probable es que esté con suero, pero en la casa claramente no va a ser así. Y hay que tener ojo porque el chuño cuando se enfría se vuelve agua. Entonces ahí hay que tener que estar pendiente para estar cambiando el agua para que la persona se pueda hidratar y no tenga algún problema con su disfagia, y eso conlleve después a que tenga algún problema con la vía aérea y una neumonía. Entonces, acá, ¿qué pasa con él? Es como un resumen de todo y les voy a ir explicando, porque todo esto es un círculo, ¿ya? Una persona con COVID, ¿qué pasa? Empieza con toda su sintomatología, que fue los que les estaba hablando,
los síntomas y después, ¿qué ocurre? La persona tiene náuseas, quiere vomitar, está con problemas gastrointestinales, está con anorexia, está, o sea, con toda sintomatología, además está con fiebre, no quiere alimentarse, ¿ya? Esto igual ocurre en el COVID prolongado. Entonces, ¿qué hacemos? Esto va directamente con la alimentación. Si la persona no se quiere alimentar, no va a recibir su nutrición, que es el aporte de los nutrientes que uno debería tener, ¿ya? Si no se nutre, se produce la desnutrición, ¿ya? Y la desnutrición, ahí nuevamente se produce la atrofia muscular, ¿ya? La atrofia muscular, como les decía, un paciente, no sé, que haya estado en UCI, la atrofia muscular es impresionante porque está, y no es solamente la atrofia muscular a nivel así como uno dice las piernas, los brazos, es también a nivel de glutorio, por eso también quedan con disfagia. No comen por mucho tiempo, la lengua es un músculo, entonces claramente tienen que aprender a comer nuevamente, ¿ya? También debilidad muscular, la persona se siente cansada, además que está con disnea, camina un poco, se agota, entonces al final la persona que dice, ya prefiero mejor no hacer nada, entonces ahí sigue con la atrofia muscular, no hace ejercicio, no hace los ejercicios que tiene que hacer, que les dicen para poder empezar a levitarse, entonces seguimos con sarcopenia. Seguimos con sarcopenia, no nos rehabilitamos y esto al final repercute en el sistema inmunológico, disminuyen las defensas de las personas y al final de todo esto, si yo tengo el sistema inmunológico disminuido, no tengo defensa, me puedo contagiar de cualquier otra enfermedad. Entonces ahí volvemos a las patologías, volvemos a la sintomatología, entonces al final nunca terminamos o nunca logramos salir de todo esto. Entonces, por eso es fundamental la alimentación, porque eso nos pregunta por qué alimentación en COVID. Y claramente es por eso, ¿ya? También se ha visto que, por ejemplo, las personas hospitalizadas, la desnutrición va de la mano con la mayor estancia hospitalaria. Esto quiere decir que mientras una persona esté más desnutrida, más días va a estar hospitalizado versus la persona que llega relativamente con estado nutricional normal, ¿ya? Entonces, por eso es como también considerar que a veces estar muy delgado o muy con exceso de peso no es solamente algo estético, ya es netamente por salud, porque claramente un organismo funciona con un peso adecuado, ¿ya? Entonces, creo que esa es como la última diapositiva. O sea, como lo hice como bien resumido, pero para que me hagan hartas preguntas, porque podrías hablarles toda la tarde de nutrición, pero es como a grandes rasgos. Sí, muchas gracias Carolina, desde ya por tu presentación, estaba todo muy claro, muy buena la información que tú entregas, con las recomendaciones, obviamente. Desde ya les pedimos a las personas que manden sus preguntas y comentarios a través del chat, que como les decíamos anteriormente, se encuentra disponible para resolver todas sus dudas. Ya tenemos algunas preguntas que han llegado por acá, te las voy a leer de inmediato. Dice primero, mi padre estuvo grave con COVID y de hecho lo tuvieron que intubar. No le gusta comer nada más que sopitas, cremas o con suerte puré bien triturado. ¿Cómo puedo hacer para darle proteínas? Que esto lo tiene muy débil. Ya, era lo que les explicaba. Ya, lamentablemente, todos sabemos que las carnes, o sea, 1 kilo de carne de vacuno, 9.000 pesos, así como la más baratita, 6.000, 7.000. Entonces, el huevo es como lo ideal que uno tiene para recurrir. O sea, un huevo, bueno, ahora igual está más caro, eso igual hay que decirlo, pero un huevo aproximadamente, ya si uno se compra la bandeja, 3.500 pesos, y un huevo aporta como 7 a 8 gramos de proteína. Entonces, 50 gramos de carne de vacuno aporta 11 gramos. Entonces, si comparamos, podemos recurrir al huevo y no hay que tener miedo, como les comentaba, por el tema del colesterol.
Y también está, bueno, los suplementos que uno los encuentra en la farmacia, pero también son de alto costo. O sea, si tuvieran la oportunidad de poder comprar, eh, también está a la mano, pero igual es complejo porque además que el suplemento se dura muy poco. Por ejemplo, hay uno que claramente no voy a decir las marcas, pero 5 gramos, que es la medida que trae, aporta como 4,5 gramos de proteína. Entonces, y el tarro es de 250. Y claramente si le gusta la sopita, le vamos a tener que agregar mucho suplemento, porque claramente si es sopita, tiene mayor cantidad de agua, tiene bajo aporte de nutrientes, entonces siempre yo le digo la opción es el huevo, y el huevo se puede consumir de muchas formas, o también las papillas, si es papilla, uno le agrega un montón de huevo, agregamos también, como les explicaba, el aceite, que uno no se da ni cuenta, lo muele con la juguera, un mini pimer, y la consistencia queda, o sea, de hecho hasta a mí me gustan, entonces, de hecho yo a veces me como la papilla a los pacientes que queda. O sea, no es que le esté quitando la comida a los pacientes, pero Con la misma receta. quedan ricas. Carolina, y ahí en ese caso servirá, por ejemplo, moler las legumbres como lentejas o porotos como para tener ahí proteínas. Exactamente, también. El único pero de las legumbres, que las legumbres, que esto ya es como entrar más en detalle, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿ya? Por 20 aminoácidos, digamos ya 20 pelotitas distintas. Entonces, hay unos que son esenciales y otras que no son esenciales. Los que no son esenciales, el organismo los produce. Entonces, si yo no los consumo, no importa porque yo los estoy produciendo y todos los producimos. A diferencia de los que son esenciales que tienen que ser consumidos a través de la alimentación. Y las legumbres no tienen todos estos aminoácidos o pelotitas, como yo les explicaba. Entonces, sí o sí tienen que ser acompañados con cereales. Por eso siempre están, bueno, los porotos con rienda, que son los porotos con tallarines, o las lentejas con arroz, porque ahí se cumple como el aporte ideal de legumbres. ¿Ya? Pero no todos hacen eso. Por ejemplo, a veces uno se come una ensalada de poroto y se come la ensalada, pero igual estamos con déficit de los otros aminoácidos que nos están siendo aportados. Entonces, si es así, hay que complementarlo con el cereal. Y también lo otro, que la proteína de las legumbres no es de tan buena calidad como son las de origen animal, que en este caso serían las de, bueno, como les explicaba, la carne de cualquier tipo, y también el huevo. Súper. Carolina, otra duda por acá, dice, si me dio COVID, ¿es necesario consumir vitaminas después? Y esto tal vez aplica no solamente a las personas que han estado hospitalizadas o que están con un COVID persistente o prolongado, sino que en general para las personas que han pasado por cuadros de COVID, ¿no? Lo que pasa es que si una persona se está alimentando bien, está cumpliendo, que ese es otro gran tema que igual es mucho más en detalle. Si una persona se alimenta bien, no se justifica que consuma suplementos, porque siempre la absorción de los suplementos va a ser mucho menor que la del alimento en sí, ¿ya? Pero claramente si estuvo eh, hospitalizado 1 o 2 meses con ventilador mecánico, está con atrofia muscular, claramente ahí sí se justificaría, pero lo ideal es siempre tomar exámenes, ¿ya? Porque hay mucha gente, es que lo que pasa es que hay dos tipos de vitaminas, están las hidrosolubles, que son las que si uno las consume en exceso, se eliminan a través de la orina, y están las otras que son como de origen, a ver, que son de grasa, entre comillas, ¿ya? Okay. Entonces, si esas se consumen en exceso, ahí ya hay problemas. Por eso siempre lo ideal es tener primero, saber cuáles son los niveles de vitaminas que tenemos en la sangre. Perfecto. Carolina, otra consulta dice, en el caso de pacientes diabéticos con disfagia que necesitan espesar los líquidos, además de los espesantes de goma, ¿hay algún otro tipo de espesante casero al que puedan acceder? No, no. Lo único que se podría hacer, a ver, porque si es diabético,
tratar de consumir alimentos que tienen menor índice glicémico. Esto quiere decir que son alimentos que hace que la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre, no suba tan rápidamente. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? También complementando con hartas verduras, porque la fibra ayuda a esto. Ayuda a que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me como un pan, y me como un pan, la yuya normal, me como un pan integral. Uno dice, el pan integral voy a bajar de peso. Eso es mentira, porque el aporte calórico es exactamente lo mismo. La diferencia que hace el pan integral, que al tener fibra hace que el azúcar se vaya liberando lentamente a la sangre, entonces así no hace como la curva de insulina, la curva de glucosa, que suba rápidamente, ¿ya? Entonces, espesantes que yo pueda decir, otros no existen. Ahí ya, bueno, ahí podríamos usar la goma guar, pero eso ya es como ya entrar mucho más en detalle. Claramente es mejor quizás a base de verdura, proteína, y como el espesante por sí ya es carbohidrato, revisamos ahí el aporte de carbohidratos. Perfecto. Otra persona nos pregunta, dice, hola, en tu experiencia, ¿cuánto demora un paciente en recuperar su alimentación normal? Es muy variable. Es muy variable porque también depende del grado de disfagia que tiene la persona. Porque hay 3 grados, está leve, moderada y severa. Entonces, es muy variable, o sea, la disfagia no solamente es por una causa, o sea, son varias causas que están produciendo la disfagia. Entonces, no voy a comparar a un paciente con ventilador mecánico que estuvo, no sé, una semana versus el paciente que estuvo un mes o estuvo 6, 7 semanas. Entonces, cada caso es particular. Uno no puede decir, ya, o sea, tú estuviste una semana, te vas a recuperar en 2 semanas. Sí, por eso hay que hacer los trabajos que dice el fonoaudiólogo, que a veces a uno igual no quiere, porque me han tocado pacientes que, ay, yo, ¿para qué? Pero al momento de comer es como, pucha, como la papilla o como lo otro. Súper. Carolina, otra pregunta dice si es recomendado el Ensure para complementar un régimen habitual. ¿Se puede disminuir la cantidad de cucharadas o debe seguir siendo las 5 o 6 por 200 cc? Ya, ya yo tengo un, para mí es un tema el Ensure, ¿ya? Lo que les explicaba, hay 3 nutrientes principales que uno adquiere a través de la alimentación, aparte del agua, las vitaminas y los minerales. Estos nutrientes son las proteínas, como les decía, son de fines estructurales, los lípidos, y están los carbohidratos, que son fines energéticos. El Ensure, que sale en la televisión, y como sale en la televisión, todo el mundo quiere tomar Ensure porque cree que si lo toma no se va a enfermar nunca más. Lamentablemente, el Ensure, ya que lo mencionaron, principalmente el aporte que tiene es de carbohidratos. Entonces, por eso yo no soy muy partidaria del Ensure, porque si yo quiero consumir un suplemento, prefiero, si me voy a comprar el tarro de Ensure, que vale como 17.000 pesos, mejor priorizo en comprar el suplemento de proteína, que claramente va a ser mucho mejor para mí, si yo independiente de la patología la patología de base que tenga, porque los carbohidratos yo lo puedo obtener de cualquier otro lado, o sea, azúcar, pan, fideos, arroz, o sea, y la dieta chilena, de por sí todo el mundo está preocupado de comprar el pancito en la tarde para la once. Súper. Aquí al parecer hay una o un colega tuyo que dice, me han tocado varios pacientes post-COVID con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 y en taco, dice, donde les reducen las verduras altas en vitamina K. En esos casos, ¿qué podrían priorizar además de las proteínas? Ya, ese otro tema, Muy específico. es otro tema súper importante. Yo siempre les digo, bueno, diabético hipertenso, que es el típico paciente crónico que uno siempre encuentra, y además que se anticoagula, que están con taco. Entonces es típico que llegan al politaco y les prohíben todas las verduras verdes. Y les dicen no pueden consumir nada porque si no, el anticoagulante no le va a funcionar, etc. Se ha visto, y bueno, me acuerdo una vez un becado en el hospital hizo una revisión bibliográfica así súper exhaustiva, porque está la vitamina K que como que se reabsorbe y se produce en el organismo, y está la que se consume a través de la dieta.
¿ya? Y se ha visto que la que uno consume a través de la dieta no influye tanto en el paciente que se coagula. Entonces, si vamos, por eso yo siempre digo a los pacientes, o sea, claramente yo no voy a no voy a comer al desayuno, al almuerzo, a la once y a la cena acelga, porque lo ideal es tener una alimentación variada. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, o sea, si se anticoagula, lo ideal uno como nutricionista es educar en eso, o sea, una alimentación variada, ojalá, no sé si le van a entregar pauta de alimentación, que les entreguen cuánto es la cantidad de vitamina K que aporta y también decirle cuánto es lo que se absorbe, porque claramente si ya ha aportado 100, quizás absorbe 5, entonces, ¿cómo le voy a estar restringiendo que consuma un alimento si la absorción es súper baja? Perfecto, excelente. Carolina, además de las preguntas que han llegado, también llegan algunos comentarios. Dice alguien por ahí, muy buena la exposición, felicitaciones y también muchas gracias por tus recomendaciones. ¿Hay alguna otra pregunta que dice si hay algún whey protein como suplemento? Más que recomendar una marca, a lo mejor si Es este que, tipo de suplementos valen la pena y en el caso de querer complementar con alguno, ¿en qué fijarse finalmente? para eso existe la información nutricional en todos los alimentos. Es Ujú. cosa que uno, está, bueno, hay hartos suplementos de proteínas que son también deportivos. Y bueno, las personas que, bueno, ahora claramente no, pero en el gimnasio, todos cuando ya terminan de hacer su actividad física se van con tomando proteína. Yo siempre, es lo mismo que sugiero, o sea, la biodisponibilidad, o sea, cómo se absorbe algún alimento que aporte proteína va a ser mucho mejor del alimento en sí, el alimento natural, que el alimento, o sea, que el suplemento. Pero si no logramos cubrir el requerimiento de proteína, porque de repente hay personas que, un paciente en UCI con ventilador mecánico, oye, es cansas. Entonces a veces uno, bueno, va viendo los exámenes, entonces al final estamos aportando como casi 150 gramos de proteína y no tenemos de dónde sacar. Claramente ahí uno ya puede recurrir a un suplemento. Pero una persona que no hace actividad física, que está en la casa y que, por ejemplo, está empezando a rehabilitarse, empezando a hacer los ejercicios, que claramente no son ejercicios de entrenamiento como un deportista, ahí yo no lo justificaría. Nos escribe nuevamente la persona que hizo la pregunta anterior, dando las gracias, dice todo muy claro con la respuesta, súper importante, dice el trabajo entre fonoaudiólogo y nutricionista. Aclara que es fonoaudiólogo o fonoaudióloga, perdón, pero le falta una colega nutricionista donde trabajo, lamentablemente. Dice, Pucha, la puedo asesorar, a que me haga distancia, ahí alguna, podemos hacer el contacto. que me Quedan haga cualquier pregunta, no tengo problema. No, con las fonos siempre trabajamos entretenido porque uno llama, la fono te llama, es como, esa es este la paciente va idea. a empezar a comer. Exacto. Una pregunta, Carolina dice, ¿en COVID prolongado también debiera aumentar el consumo de proteínas? Si está con atrofia muscular, que claramente es muy probable que lo esté, claramente sí. Pero uno no puede llegar y aumentar el aporte de proteínas así de la nada. Lo ideal es que sea asesorado, por eso también lo ideal, si se atiende en atención primaria, en el CESFAM, pedir hora con la nutricionista para que ella también le diga ya si está consumiendo quizás ya 50 gramos, porque uno no llega y dice, ya, por lo menos es lo que yo hago, o sea, si yo veo a una persona, no le digo, no, tú tienes que, no es como una bruja, porque voy a decir que consuma 70 gramos. Todo eso va de la mano con el estado nutricional, la masa muscular que tenga y el peso de la persona. ¿Ya? Entonces, principalmente hay que ver eso. Entonces, si tiene COVID prolongado, si está haciendo actividad física, lo ideal es asesorarse, porque mucho consumo de proteína también tiene riesgos. Exacto. Llegan más comentarios diciendo, excelente exposición, muy clara la nutricionista y muy bien documentada, súper buena la exposición, así que esos mensajes son para ti, Carolina. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo es ya muy necesario recurrir a un nutricionista o siempre debiera estar el paciente acompañado por un profesional de esta rama? Lo que pasa con paciente que estuvo COVID
porque no vamos a decir un paciente, X persona que estuvo con cuarentena en la casa, asintomática, cero síntomas, comió, no tuvo nada, no se justificaría. Pero claramente si hubo una persona que sí tuvo una baja de peso importante, y cuando una baja de peso importante decimos, o sea, si bajó 5% de su peso, o sea, es cosa de hacer el cálculo, en una semana o durante todo el tiempo que estuvo con COVID, ahí ya podemos decir, bueno, si 5% del peso o más, ahí ya podemos decir que es una baja de peso importante, ¿ya? Y si claramente después de los 14 días sigue bajando de peso, sigue con todas las sintomatologías, sigue teniendo bajo apetito, sigue con diarrea, sigue con náuseas, más encima no siente olor, no siente sabor, todo eso va a repercutir en la dieta, y si repercute en la dieta, va a seguir bajando de peso, y ahí claramente ya yo justificaría un apoyo de algún profesional, o sea, nutri o nutriólogo, ahí tiene que ver la persona. Excelente. Carolina, la última pregunta que nos llega dice, ¿por qué se pierde tanta masa muscular cuando se está hospitalizado? ¿La alimentación del hospital debiera incluir más proteína tal vez? Ya, ¿por qué lo que pasa? A ver, empezando porque el COVID es un virus, ¿ya? Al ser un virus, ingresa al organismo, o una bacteria, lo que sea, una infección. Lo que pasa es que el virus no es una infección, pero, por ejemplo, si uno tiene fiebre, eh, se gatilla todo un proceso inflamatorio en el organismo, ¿ya? Entonces, el requerimiento de la persona ya está aumentado, el requerimiento de proteína. Entonces, independiente de que, o sea, no, si, independiente de que uno trate de darle más proteína, de por sí se ha visto que la primera semana, sí o sí el organismo, cuando ya es una infección así grave, que necesita hospitalización, que está con fiebre, se ve que sí o sí el organismo, como tiene que sintetizar, producir productos para tener defensas, se necesitan estas proteínas, y el organismo, que es tan sabio, dice, ah, ya, entonces como esta persona tiene músculo, voy a sacar de acá la materia prima para hacer todas estas defensas. Entonces, si uno lo... Y ahí claramente, si el paciente está grave, la nutrición no es urgente, ¿ya? Claramente primero tenemos que ver que el paciente, estabilizarlo, que esté bien, que esté hemodinámicamente estable, y ahí después vamos a considerar si el paciente se puede alimentar y qué vía se puede alimentar. Es distinto cuando la persona está en la casa o está en un servicio común, servicio de medicina, donde está comiendo, y si tiene buen apetito, ahí ya podemos aumentar el aporte de proteína, y ese es como el trabajo que hace el nutricionista, o sea, calcula el requerimiento, si tiene tiempo, porque siempre se ha visto que la nutricionista anda corriendo por todos lados, pero ahí uno tiene que pesquisar el paciente que requiere mayor atención nutricional, y calculamos y le dejamos a veces los suplementos, o le suplementamos la alimentación, o le aumentamos el aporte de proteína, que es lo que se ha hecho ahora. O sea, Súper. es un tema así como que traté de explicarlo dentro lo más Sí, simple posible. se entendió. Y dentro del tiempo que tenemos, digamos, es una explicación ya suficiente. Yo creo que se comprende la idea. Y desde ya, por eso te queremos agradecer nuevamente, Carolina, por tu tiempo, tus excelentes recomendaciones, tu información. Así que también queremos agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Dejamos hecha la invitación para el próximo miércoles 23 de junio a las 14 horas, donde tendremos una charla sobre cómo manejar la fatiga y el dolor con ejercicios y actividad física. Y antes de cerrar, no olviden que la grabación de esta sesión será subida en los próximos días al canal de Hospital Digital en YouTube. Ahí están viendo el link en la pantalla. Y también les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de las próximas charlas que realizamos desde Hospital Digital para la comunidad. Así que gracias nuevamente, Carolina, gracias a todos ustedes y hasta muy pronto.